audiencia le espera. Muchísimas gracias. Gracias, Rayil. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes esta mañana en este foro en línea y de antemano un agradecimiento al comité organizador que han trabajado muy duro para que esto esté también organizado. Así que, bueno, vamos empezando para no retrasarnos. Me parece que ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Aún no está en modo presentación. Perfecto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pues comenzamos. El tema que voy a exponer el día de hoy, brevemente, dentro del tiempo que tenemos, es, vamos a revisar un poquito las tecnologías de membrana aplicadas a la producción de agua potable y vamos a ver algunos casos que tenemos para mostrarles y con la esperanza de que les dé algunas ideas en sus proyectos presentes y futuros, dado que esta es una tecnología que ya es una realidad, tiene fácilmente 20, 30 años y con mucha fuerza en Latinoamérica en los últimos 10, 15 años. Pero bueno, vamos empezando. Voy a tomar un poco los productos que tenemos, que es un rango muy amplio de productos. En lo que ven ustedes en la pantalla, es un espectro de filtración, que es lo que normalmente utilizamos en membranas para explicar qué es lo que queremos filtrar. Entonces, a su mano derecha vemos el tamaño de partícula más grande y al lado izquierdo lo más pequeño. Entonces, del lado derecho, del lado derecho trabajamos con membranas que les llamamos de baja presión, porque efectivamente se requiere baja presión para llevar a cabo la filtración. Entonces, en ese grupo tenemos las membranas de ultrafiltración y membranas que también son de ultrafiltración, pero para una aplicación de aguas residuales, que eso seguramente lo vamos a ver el día de mañana. Hoy vamos a hablar de agua potable. Entonces, el producto que tenemos por aquí es, el producto que tenemos por acá es la membrana de ultrafiltración de fibra hueca, que es lo que nosotros manejamos en Toray. Y yéndose más hacia la izquierda ya vemos procesos de lo que llamamos alta presión, que es nanofiltración, no es tan alta la presión en nanofiltración. A veces se le suele llamar una ósmosis inversa de baja presión. Pero generalmente estamos hablando de presiones a partir de 75 libras por pulgada cuadrada. Y más hacia la izquierda vemos ya las membranas de ósmosis inversa, que eso es para remover las partículas disueltas más pequeñitas, que son las sales inorgánicas, ¿no? Que es lo que normalmente se hace, por ejemplo, en aplicaciones de agua de mar. Vamos a ver un momento. Entonces, bueno, nosotros en Toray manejamos todo este rango de membranas de baja a alta presión, y bueno, cada una tiene su lugar. Aquí, a manera de resumen, podemos ver los tipos de tratamientos que podemos realizar y muchas veces en combinación. Por ejemplo, hasta arriba lo que tenemos es la desalación de agua de mar, en donde necesitamos muchas veces pretratar el agua, es decir, quitar toda la materia suspendida, para lo cual necesitamos hacer una filtración antes de ingresar a una filtración tan fina como es la ósmosis inversa. Entonces ahí combinaríamos el producto de baja presión, de ultrafiltración, y nuestros elementos de membrana para desalación de agua de mar. Abajo tenemos agua superficial, que sería un agua también muchas veces un poquito complicada por la cantidad de sólidos, de turbiedad que presenta el agua, y con muchas variaciones, para lo cual las membranas son una muy buena opción. Y si bien esto puede ser un proceso de filtración directa, es decir, de un solo paso, a veces es conveniente buscar eficientizar nuestra operación y podemos combinarlo con un segundo paso, es decir, que con el agua de residuo que genera en el primer paso le puedo ingresar a un segundo sistema y tratar de sacar más agua, exprimir más agua, por así decirlo. Y ya tenemos aplicaciones de agua residual, eso no lo vamos a ver hoy, pero bueno, también tenemos aplicaciones similares que combinamos ultrafiltración y ósmosis inversa para cuando buscamos en reuso. Sería para aguas residuales tratadas, esa opción, la tercera que ven ahí en la imagen, y la cuarta es cuando directamente vamos a tratar el agua residual con membranas. Reitero, eso no lo vamos a ver hoy, dado que el tema es agua potable. Así que bueno, vamos a brincar a uno de los bloques más sólidos que tenemos para el tratamiento de las distintas aguas.
con la ultrafiltración. Aquí vale la pena nada más comentar que por ahí ya en el mercado prácticamente no existen membranas de microfiltración de fibra hueca. Sí las hay algunos proveedores que todavía las tienen, pero en realidad ya hay poca diferencia entre una micro y ultrafiltración en cuanto a, por ejemplo, condiciones de operación. Es decir, no hay una gran diferencia entre la presión que necesitamos para operar. Y lo que tiene la ultrafiltración es lo que ustedes pueden leer en la pantalla, que es una mejor o una filtración más fina en donde podemos atrapar virus, bacterias, en general todos los microorganismos patógenos, que es obviamente una de las áreas de mayor interés en temas de potabilización. Entonces, la ultrafiltración ofrece mejores remociones que la microfiltración. Es por ello que prácticamente ya no vemos membranas de microfiltración, dado que ahí no hay mucha ventaja, y al contrario, desventajas, porque incluso en algunos países no se favorece la microfiltración, sino que se pide la ultrafiltración, especialmente en Europa. Entonces, bueno, la ultrafiltración nos va a remover todo el material suspendido, incluyendo virus, bacterias, coloides, proteínas. Hay otras aplicaciones, no necesariamente de agua, pero la ultrafiltración es un proceso para recuperación de proteína de diferentes orígenes, y en general todo tipo de materia que viene en partículas. En situaciones, por ejemplo, de aguas superficiales donde tenemos materia orgánica que naturalmente ocurre, es decir, que producto de la descomposición de vegetación y demás, de manera agregada nos referimos a ella como carbono orgánico total, y muchas veces viene disuelta. También la ultrafiltración puede ser un proceso interesante para remover este tipo de materia orgánica, y normalmente nos apoyamos con la adición de un coagulante para desestabilizar las cargas y hacer que se absorba en el coagulante, y luego lo atrapamos con la membrana, ¿no? Entonces, digamos, acá en Latinoamérica el tema del carbono orgánico total poco a poco adquiere mayor relevancia. En Estados Unidos y en Europa la adquirió quizá en la década pasada, un poco más, por el tema de que el carbono orgánico total, al interactuar con el cloro de la post-desinfección, crea los trialometanos que se han mostrado que son cancerígenos. Entonces, por ahí el interés en remover el carbono orgánico. Pues bueno, la ultrafiltración puede ser una herramienta interesante para ello. Lo que es importante también recalcar, porque esta es una pregunta que viene frecuentemente, la ultrafiltración no remueve sales disueltas, ni dureza, cloruros. Muchas veces es que es poquito lo que tengo que remover. Lamentablemente eso va a pasar a través del poro de la membrana. Otro tipo de depuraciones que podemos hacer junto con la ultrafiltración es remover algunos metales como fierro y manganeso. Para ello necesitamos preoxidar, llevarlo de la forma soluble en la que normalmente se encuentra. Necesitamos pasarlo a una forma no soluble, y ahí de vuelta lo vamos a atrapar con la membrana. Y también hay aplicaciones interesantes para la remoción de arsénico, en donde también necesitamos hacer una preoxidación, y nos ayudamos de un coagulante para hacer que el arsénico en su forma oxidada pueda absorberse en un coagulante. Pero hay experiencias muy interesantes en este tipo de tratamientos de aguas un poquito más complicadas que las que pues no tienen este tipo de componentes, y bueno, puede ser una herramienta importante. Y en el caso del arsénico, creo también una de las ventajas de utilizar la ultrafiltración es que el residuo, que es la corriente de rechazo, eventualmente la podemos desaguar, y el residuo es un sólido en lugar de una corriente acuosa, que es mucho más difícil de manejar para ese residuo del arsénico que estamos removiendo. Bien, ¿por qué elegir membranas de ultrafiltración frente a la filtración convencional, digamos, con filtros profundos de arena o de medio múltiple, arena andesita? Primero que nada es la muy alta calidad de permeado que vamos a obtener, y lo que también es muy importante es la consistencia en el resultado. Es decir, lo que vemos en procesos convencionales es que si tengo una variación en la calidad del agua de alimentación, voy a sufrir en el resultado también, ¿no? Y es algo que pone un poco de cabeza a los operadores. Entonces, si empeora mi calidad de agua, pues voy a esperar que empeore
también mi calidad de filtrado si no ajusto. Y normalmente esos ajustes tienen que ver con una reducción en el flujo, ¿no? Ya sea que la presedimentación no me dan los tiempos de retención o bien mis filtros se me saturan muy rápidamente. Entonces, en el caso de las membranas, aún con un deterioro en la calidad de agua de alimentación, vamos a obtener siempre una turbidez menor a 0.1 MTUs y para efectos de a lo mejor de una ósmosis que normalmente medimos el índice de ensuciamiento, el SDI, siempre vas a estar menos de 3. Lo que sí me puede llegar a pasar si empeora esa calidad del agua es que tenga que lavar con más frecuencia. Pero en una de las grandes ventajas, y esto es una tranquilidad para la operación, es que no se sufre con la calidad del agua, ¿no? El segundo punto es tener mayor seguridad. Es una barrera física absoluta contra virus y bacterias. Es una remoción por tamaño, es decir, lo que sea más grande del tamaño del poro de la membrana, pues no va a pasar, y ese es el caso con virus y bacterias. Los requerimientos de espacio son mucho menores que la filtración convencional o los procesos convencionales. Típicamente estamos en un 40% de los requerimientos de espacio si se nos compara con una filtración convencional. Y en el caso en donde tenemos que agregar químicos, algún coagulante para ayudar a mejorar las características del agua que vamos a filtrar, nosotros, contrario a lo que sucede con los procesos convencionales, en donde es un flóculo bonito, así como cotonete de algodón que se vaya al fondo, pues en la membrana lo que necesito es que el flóculo sea simplemente mayor a 0.1 micras. Por ahí tengo un error, debe ser micras, no milímetros. Me faltó cambiar ahí el tipo de letra, pero básicamente es el concepto del pin floc o del flóculo de cabeza de alfiler, ¿no? Que es un flóculo muy pequeñito que sea simplemente mayor a 0.1 micras, y con eso lo voy a detener, con lo cual también se reduce la cantidad de químico que tuviera que yo agregar en el caso que lo requiriera. En cuanto a la producción de sólidos residuales, normalmente es menor, ya sea en filtraciones directas o por el mismo tema de utilizar una menor cantidad de químico, en este caso coagulante. La operación es automática. Eso a veces causa un poco de reservas, pero así es. El proceso es como una filtración convencional, en el sentido que es una filtración cerrada, es decir, yo tengo un ciclo de filtración al que le sigue un retrolavado y un sacudido de las fibras para remover los sólidos que se atraparon en la membrana, y luego los tengo que desalojar. Entonces, ahí es un abrir y cerrar de válvulas, que sería muy difícil hacerlo de manera manual, pero bueno, pues eso también reduce la necesidad de mano de obra, así que bueno, cada quien lo puede ver como ventaja o desventaja, pero sí necesitamos que el equipo tenga pues una serie de válvulas automáticas y normalmente un PLC para poder operar el equipo de manera automática. Y otra de las ventajas de la ultrafiltración es que es muy fácil ampliar la capacidad de una planta. Podemos ir en fases. Yo siempre digo, es una suerte de Lego el tema de la ultrafiltración, que podemos ir aumentando según los requerimientos, ya sea en un sistema. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, dejando espacios para poner más módulos, o bien agregar más módulos completos según sean las necesidades, y esto es algo que normalmente se acomoda muy bien con proyectos que tienen crecimientos en el tiempo. Así que bueno, en cuanto a las aplicaciones principales, pues como mencionábamos, es la producción de agua potable. En el caso de los procesos industriales, para agua de proceso, agua directamente para fabricación, que puede ser bebidas, puede ser para la fabricación de alimentos. Es también un proceso que cada vez pide más la industria. Es un excelente pretratamiento para sistemas de ósmosis inversa. Hoy en día creo que es el mejor pretratamiento que su dinero puede comprar para proteger correctamente un sistema de ósmosis inversa y no tener que batallar con problemas por material en partícula que sea la ósmosis inversa. Y bueno, el producto de efluentes, eso no lo vamos a revisar el día de hoy. Bien, en cuanto a la remoción de microorganismos patógenos, nuestros módulos están certificados por la NSF de Estados Unidos y está aprobada su utilización en la producción de agua potable. Y esto se prueba, se hace un desafío, como le llaman, un challenge del NSF, en donde se prueba la
remociones de ciertos microorganismos patógenos, en este caso Cryptosporidium, que es un quiste, y Giardia lamblia. Entonces tenemos una remoción logarítmica entre 5 y 6 veces, estamos hablando de 5 y 6 órdenes de magnitud a partir de lo que entra. Entonces es una remoción muy, muy alta. O sea, un log 5 estamos hablando de 99.999% de remoción. En el caso de virus, tenemos de 1 a 3 remociones, de 1 a 3 en la remoción logarítmica, órdenes de magnitud, lo cual está certificado. Se prueba, es un proceso exhaustivo de pruebas para que se pueda dar esta certificación. Así que bueno, ¿cómo aseguramos que todos los módulos que producimos cumplen con esa certificación? Nosotros en nuestra fábrica probamos e inspeccionamos cada módulo y bueno, se hace unas pruebas que están definidas también por la NSF a fin de que en una prueba no destructiva podamos evaluar si la fibra, en este caso la fibra hueca en estado membrana, tiene algún daño, alguna fuga, que normalmente es un método en donde se ingresa aire comprimido a la membrana y en base a la pérdida, a la reducción de esa presión, dado un tiempo determinado, se puede hacer esa correlación al posible paso de agentes patógenos. Eso es algo que está bien definido en las normas de la NSF. Entonces, nosotros tenemos todos los protocolos que realizamos con todos nuestros módulos para asegurar que cumplen con este importante punto de calidad que necesitamos asegurar en aplicaciones de agua potable. Y bueno, y ya en la operación, los módulos de membrana también es importante evaluarlos de manera cotidiana para ver si hay fugas, que de hecho este es uno de los temas más importantes en filtración con membrana, porque por ahí puede haber roturas de fibras, y una rotura de fibra pues va a significar que tengo digamos, un acceso para agentes patógenos, ¿no? Entonces, en los sistemas normalmente se equipan con estos sistemas que les digo de separa la filtración y se dedican alrededor de 15-20 minutos diarios a ingresarle aire comprimido al sistema, y en base a esa disminución gradual de la presión se hace esa correlación con el posible paso de agentes patógenos. Entonces, si no se pasa esa prueba, se tiene que detener el sistema, se tiene que hallar cuál es el módulo que presenta el problema, y ya una vez así se abre el módulo y se tiene que localizar la fibra, lo cual es un trabajo bastante tedioso, como podrán imaginar, y lo que hace es repararse la fibra, que no es otra cosa más que bloquearla, ¿no? Para evitar paso de microorganismos. Con nuestro producto tenemos en realidad muy pocas fallas, tenemos una fibra muy, muy resistente. No me da tiempo de explicarles cuál es el tema, pero digamos como Toray tenemos realmente pues un número cercano a 0 en cuanto a roturas de fibras, lo cual nos da mucho gusto y nos permite cada vez tomar aplicaciones más desafiantes, ¿no? Con un producto bastante robusto como el nuestro. Así que bueno, rápidamente para revisar los productos, nosotros tenemos módulos con bastante área de membrana. En el tema de membranas, lo que pasa un poco es que queremos empacar la mayor cantidad de membranas en términos de superficie de área en un módulo. Y eso eventualmente lo que tiene como resultado es disminuir el costo de inversión al tener menos conexiones, hacer los sistemas más compactos. Lo tenemos fundamentalmente para procesos de potabilización y en general procesos industriales. Tenemos 2 módulos, uno de 72 metros cuadrados y recientemente lanzamos uno de 90 metros cuadrados, que es uno de los que tiene más área de membrana en el mercado y que sí funciona. Porque digo, empacar mucha área de membrana en un módulo creo que no tiene mucho chiste, que funcione. Así que tenemos pruebas exhaustivas y ese módulo está disponible para la venta porque tenemos la confianza de que funcione. Y una de las características también interesantes de este módulo es que lo logramos hacer de exactamente las mismas dimensiones que la carcasa protectora que ustedes ven ahí en la imagen, y el tamaño de las conexiones son exactamente iguales al módulo de 72 metros cuadrados. Así que gente
o clientes que tienen nuestros módulos 72 metros cuadrados, en el momento que requieran un reemplazo, podrían reemplazarlo exactamente por el mismo módulo de 90 metros cuadrados, con lo cual tendrán que utilizar menos módulos. En sí, el sistema, como les decía, es una membrana de baja presión, es una fibra hueca. Lo que es muy importante es que la configuración de la membrana es una filtración de fuera hacia adentro, es decir, el agua, aquí pueden ver el módulo, el agua ingresa por la parte inferior del módulo, inunda la carcasa de agua y es donde se da la filtración de fuera hacia adentro, hacia el lumen, lo que llamamos el lumen o la parte hueca de la membrana, y todos los sólidos se quedan en la parte exterior. Entonces ingresamos el agua por la parte de abajo y las fibras están en la parte de arriba, lo que nosotros llamamos un sembrado, un potting, en una capa de poliuretano o epóxico, y eso es lo que conduce el agua hacia la conexión, hacia la boquilla superior, que es lo que ahí es donde se recolecta en un cabezal principal para el sistema, y por ahí extraemos el permeado o filtrado. El retrolavado, que es la manera como mantenemos la membrana limpia de manera mecánica, es un flujo inverso. Lo que hacemos es ingresar agua permeada, es decir, filtrado por la parte de arriba, con lo cual desprendemos los sólidos que se pudieron haber acumulado en la superficie de la fibra hueca. Luego ingresamos una corriente de aire por un breve momento, unos 30 segundos, con lo cual las fibras están un poco sueltas, no están rígidas dentro de la carcasa. Y esta sacudida, esa liberación que causa el aire, lo que ocasiona es que los sólidos que digamos, el retrolavado nos había aflojado, los termina de desprender la membrana, se van hacia la parte de abajo y eventualmente dreno el contenido de la carcasa, y ahí es donde me deshago de la corriente concentrada de sólidos. Nuestra membrana es una membrana que le llamamos asimétrica, dado que tenemos una capa densa de material, como pueden apreciar en la imagen, en donde al estar más cerrado el poro, vamos a detener las partículas, como lo pueden ver en la imagen de acá, y vamos a impedir que penetren de manera más profunda hacia el poro de la membrana. Y la parte de abajo está más abierta la membrana, y eso lo que hace es promover o favorecer el flujo y una mayor permeabilidad de la membrana. Acá no hay ciencia oculta, no es más que poner más material en esta parte de la membrana, y bueno, eso hace una membrana bastante robusta con propiedades de bajo ensuciamiento bastante interesantes, ¿no? Bien, ahora voy a pasar brevemente al tema de ósmosis inversa, que como veíamos es una filtración a alta presión. Esto es un poquito diferente a la ultrafiltración, en el sentido que no hablamos necesariamente de poros, más bien las membranas de ósmosis inversa son densas y no porosas. Así que los espacios que hay en las membranas de ósmosis inversa, hay espacios libres formados entre las cadenas poliméricas con las que se fabrica la membrana. Y el agua, el agua ya sin sólidos o con una menor cantidad de sólidos se abre paso, es absorbido por el material y finalmente se transporta por difusión hacia la zona de baja concentración, dejando el concentrado por la parte de afuera. Esto lo que tiene como consecuencia es una excelente remoción de sales disueltas en forma iónica, es decir, con carga. Entonces, todo lo que tenga carga es más fácil de removerlo en una membrana de ósmosis inversa, lo que no tiene carga es un poquito más difícil, como el sílice, por ejemplo. Pues bueno, ¿cómo se construye una membrana de ósmosis inversa? Pues en la parte más superficial está la capa de poliamida, el material compuesto, digamos, que es lo que revolucionó todo este campo de la filtración de ósmosis inversa, que es una capita de tan solo 0.3 micras de poliamida, que es la que rechaza las sales. Luego tenemos una capa de soporte, que es una polisulfona, de 45 micras, y ya luego tenemos el soporte, que es una tela no tejida de poliéster, que son 100 micras, ¿no? Básicamente así es la membrana. Entonces, bueno, esa membrana la enrollamos, en nuestro caso, para nuestro mercado en América. Nuestra fábrica está en San Diego. Ahí es donde tenemos, pues prácticamente todo está automatizado. Tenemos máquinas automáticas de enrollado de membranas. Así que, pues, un elemento de ósmosis inversa es un dispositivo de filtración sin partes movibles.
Lo que sí es importante señalar, y de ahí la importancia de lo que comentaba hace un momento de un buen pretratamiento, por ejemplo, con ultrafiltración, es que la membrana de osmosis inversa no es una buena opción para remover folios suspendidos. De hecho, es fuente de muchísimos problemas. Entonces, por eso necesitamos un buen pretratamiento antes de la osmosis inversa. Por lo cual, para alimentar una osmosis inversa tenemos que tener un agua de excelente calidad, es decir, con turbidez por abajo de un NTU, SDI menos de 5, preferiblemente menos de 3. Y metales, como veíamos, por ejemplo, fierro, manganeso, los tenemos que tener por abajo de 0.1 o 0.05 partes por millón en la alimentación, porque es también fuente de ensuciamiento de las membranas de osmosis inversa. En cuanto a aplicaciones de osmosis inversa, pues digamos, la más conocida, la más diseminada es la desalación de agua de mar, que tiene pues muchísimas aplicaciones, desde potabilización para servir a ciudades enteras. Tiene aplicaciones en la industria como agua de proceso o como agua para servicios. La otra, digamos, gran categoría es el agua salobre, en donde pues son esencialmente las mismas aplicaciones, y acá, digamos, de contaminantes de interés, evidentemente están los óleos disueltos totales en general, pero tenemos la remoción de sílice, la remoción de dureza, y en caso de aguas de pozo un poquito más complicadas con algunos contaminantes que son dañinos a la salud, por ejemplo, el flúor y el arsénico también puede ser un proceso interesante. Y bueno, está el lado de agua residual, que eso no lo vamos a cubrir ahora. Así que bueno, rápidamente nuestros productos de osmosis inversa, creo que Toray lo tiene bastante simplificado. En este grupo de membranas tenemos en la parte de arriba la de ultra baja presión, que es una membrana que digamos está en la frontera entre osmosis y nanofiltración. Que es una membrana fundamentalmente, la línea TMH, que es fundamentalmente para remover dureza. Dureza o cuando no quiero una remoción tan alta de sales y obviamente nos manejamos a presiones relativamente bajas. De ahí saltamos a una membrana de baja presión, en donde pues fundamentalmente es lo mismo, no queremos el mayor rechazo, queremos manejarnos con baja presión, entonces la membrana más adecuada. Luego tenemos el producto, digamos, nuestro producto estrella, que es la línea TMD, que es una membrana de alto rechazo. Obviamente necesitamos un poco más de presión. De ahí tenemos las membranas de agua de mar, que ya estamos hablando de presiones en el orden de entre 600 y 1200 libras por pulgada cuadrada, igual con una remoción muy alta de sales. Y por último, la serie TMLD, que es una membrana de bajo ensuciamiento, especialmente para aplicaciones de agua superficial, donde hay materia orgánica, o bien aplicaciones de agua residual. Lo que sea, esta membrana, por ejemplo, esta membrana es prácticamente igual a la de alto rechazo. La diferencia es que se le da un tratamiento a la membrana, se le agrega una capa que le imprime esas propiedades de bajo ensuciamiento, particularmente para este tipo de aplicaciones donde hay materia orgánica en el agua. Y bueno, con esto quiero nada más mostrarles algunas referencias que nos parecen interesantes. En el caso de la ultrafiltración, aquí tenemos una cervecería en México de muy buen tamaño. Aquí el agua viene de pozo, y la ultrafiltración sirve como pretratamiento antes de ingresar a la osmosis inversa. Y el permeado de la osmosis inversa eventualmente es el agua que se utiliza para la fabricación de la cerveza. Entonces aquí tenemos, en este proyecto tenemos tres skids o 3 patines con 28 módulos de membrana, solamente operan 2, uno está siempre en reserva. Que bueno, este es un proyecto que se hizo en el 2016 y a la fecha tiene muy buenos resultados. Otro similar, industria de bebidas en Brasil, un poco más de flujo, 220 metros cúbicos por hora, agua superficial, y aquí es una alimentación directa. Esta es una de las plantas más grandes de Latinoamérica, si no es que no es más grande, o ha sido la más grande por muchos años, dado que esta planta se construyó en 2002. Es la planta de Trinidad y Tobago, Point Lizas, que la construyó originalmente Ionics, que después pasó por allí, y bueno, la mayoría conocen la historia.
Esta planta originalmente se equipó con elementos Toray, 1568 elementos, y somos un proveedor regular en los reemplazos. Digo, es una planta obviamente muy atractiva para todos los que fabricamos membranas, así que todos tratamos de entrar, pero bueno, nosotros hemos sido regulares en el reemplazo de membranas. Una planta pues enorme, enorme. Me parece que sigue siendo la más grande del hemisferio occidental. A lo mejor por ahí en Chile hay una más grande ahora, pero bueno, sigue siendo una referencia muy importante, sobre todo el año que se hizo, en 2002, una planta pues muy notable, ¿no? Porque estos proyectos tan grandes no los habíamos visto hasta años recientes. Esta es otra de las plantas también más grandes que hay de Latinoamérica y es para potabilización, así como la de Trinidad y Tobago, es la en Antofagasta, en Chile, agua de Antofagasta. Ahí hay un flujo premiado de 3.360 metros cúbicos hora y hay una buena cantidad de nuestros elementos de membrana. Es una desalación de agua de mar con toma abierta. Tenemos ahí bien una buena referencia con nuestras membranas. Y bueno, otra referencia importante aquí es una planta en Colorado, Clifton, en donde la aplicación más bien se hace un pretratamiento, es decir, se preclarifica el agua. Entonces llega un agua de mejor calidad, es un agua superficial, entonces se le remueve una buena parte digamos, lo más grueso de los sólidos al agua en unos clarificadores. Con eso se mejora la calidad del agua y por ello no necesitamos tantas membranas, así que una clasificación más alta, dado que ya quité una buena parte de los sólidos en el pretratamiento. Y bueno, ahí tenemos 304 módulos de nuestra membrana de ultrafiltración. Es un flujo alto, 1900 metros cúbicos hora. Y ahí anotado tengo otras referencias de las más grandes que tenemos en Estados Unidos, en donde hemos sido bastante exitosos en todos los proyectos de pilotaje que se hacen. Prácticamente todas las plantas de Estados Unidos potabilizadoras que van con membranas, se pide un pilotaje por algunos meses. Normalmente se comparan las membranas y normalmente nos va bastante bien. De hecho, tenemos algunos proyectos donde hemos reemplazado membranas de otros fabricantes con nuestra membrana, porque pues hemos tenido muy buenos resultados y tenemos, digamos, también interesantes resultados en cuanto a la vida útil de la membrana. Tenemos duraciones que están en el orden de entre 8 y 12 años, depende también cómo se opere, pero digamos que es un proceso muy interesante. Lo vemos poco en Latinoamérica para aplicaciones de potabilización, pero bueno, poco a poco está aumentando. Acá en México hemos hecho algunos avances. Ecuador ya tiene algo, Brasil tiene algo, entonces cada vez más se conoce más el proceso, se le tiene menos miedo. En términos de inversión, puede competir con las tecnologías convencionales. Los precios de las membranas se han ido para abajo. Y operativamente, como mencionaba desde el principio, da una paz al operador en cuanto a calidad de agua, que también se vuelve un poco el coco en las operaciones, no solamente la cantidad, sino la calidad, ¿no? Entonces, esa es una de las, digamos, de las partes más atractivas de la tecnología de membranas. Así que bueno, con eso bueno, un último caso que también es interesante, que me lo mencionaba al principio, que es un caso de 2 pasos. Esta es una de las plantas municipales de Japón que se hicieron hace pues ya bastante tiempo, en donde tenemos la alimentación del agua cruda, entra un primer sistema de ultrafiltración, y el residuo se acumula en un tanque y de ahí se alimenta un segundo sistema que tiene unas condiciones de operación un poco distintas, ¿no? O sea, es una tasa de filtración mucho más baja, los retrolavados por ahí pueden ser un poquito más vigorosos, pero lo interesante de aquí es que en una planta de estas características podemos llegar a recuperar el 99.9% del agua con estos 2, ¿no? Con la recuperación de agua del retrolavado. Con lo cual se hace muy interesante, sobre todo para, bueno, cuando el tema del agua es crítico, es decir, tenemos que tratar de exprimirle lo más que se pueda a la fuente de agua que tenemos, o bien ubicaciones remotas donde no es fácil disponer de esta corriente de rechazo. Entonces, con eso minimizamos esa corriente de rechazo y vamos a llegar a este tipo de recuperación. Yo con esto concluyo. Estoy a su
disposición para cualquier pregunta que pudiera haber por ahí. Muchísimas gracias, señor José. Vamos con algunas preguntitas que tenemos aquí. Sería, ¿cuál es el consumo de energía de la ultrafiltración versus la filtración convencional? Digo, eso es un poquito característico a cada proyecto, pero es bastante comparable. Bastante comparable. Es baja presión. O sea, estamos quizá viendo presiones en el orden de 10, 15 libras por pulgada cuadrado. Creo que la presión en el sistema es dinámica porque está en función al ensuciamiento que gradualmente adquiere la membrana. Pero digamos, en una membrana limpia vamos a estar abajo de 10 libras por pulgada cuadrada. Y los retrolavados, pues al igual que en un sistema convencional, van a necesitar un bombeo para hacer ese retrolavado. Y lo mismo en cuanto al aire, es una corriente muy pequeñita. Así que yo creo que es muy comparable, no es tan distinto a los sistemas convencionales, ¿no? Y el sistema convencional también depende de qué se compone, ¿no? Si tenemos una floculación, coagulación, ahí hay que tomar en cuenta el tema de los agitadores y demás, y si los filtros tienen lavado con aire. Entonces puede ser muy comparable, no es necesariamente más alto. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es posible homologar membranas? Tengo unas membranas Liquid y quisiera cambiarlas por Toray. ¿Es posible? Ese es un poquito complicado. Lo que sucede es que con la ultrafiltración y con las membranas para proceso MBR de aguas residuales, no se dio esa estandarización que se dio con la ósmosis inversa. Hoy en día la ósmosis inversa, la verdad es que para el consumidor es muy fácil cambiar de marca. Si por ahí no les gustó una marca y prefieren otra, pues es prácticamente transparente el cambio. Para este tipo de membranas de ultrafiltración es posible, se puede analizar lo que tienen, necesitaríamos conocerlos y los podemos apoyar. Lo que sí les tengo que decir es que tienen que tener un poco de paciencia, ¿no? O sea, porque hay que hacer esa evaluación, hay que ver cómo se pueden acomodar los módulos, qué cambios hay que hacer, desde el tamaño para que se ajuste bien digamos, a la estructura que tienen, ver si las conexiones hidráulicas coinciden o hay que hacer alguna modificación, y también al programa de control hay que ver si se tiene que intervenir. Yo pienso que no es una modificación necesariamente compleja, pero toma tiempo desde la evaluación. Entonces, bueno, pues tengo que ser muy directo. Si lo que usted tiene, digamos, si lo quiere cambiar ya le urge, lo más fácil es ir con Liquid y que le comprar la membrana. Pero si usted tiene el tiempo y quiere explorar por ahí, con mucho gusto lo podemos asistir, analizar su sistema, y yo estoy casi seguro que lo podríamos convertir, pero reitero, sí necesitamos un poquito de tiempo para que lo analicemos y usted puede evaluar si económicamente tiene sentido, que yo pienso que sí, dado que nuestras membranas en el tiempo le van a dar ese retorno. Muchas gracias, señor José, por esta sincera respuesta. Tenemos una consulta del señor David Parra, nos pregunta dónde puede consultar más detalles acerca de la operación de la ultrafiltración, filtración, retrolavado, limpieza química, secuencia de apertura y cierres de las válvulas. Señor David, nosotros le vamos a facilitar, bueno, ahí está en pantalla en este momento el contacto del señor José, pero también los podremos en contacto de forma directa para que el señor José le pueda dar más información. Tengo una pregunta de Ana María Rincón. ¿Cómo se elige, es decir, bajo qué criterios, la presión o el rango de presión para las membranas de ósmosis inversa? Bueno, eso está en función a la carga iónica, es decir, a la calidad del agua que tengo. Así que, bueno, y también hay que definir qué calidad quiero a la salida, ¿no? Entonces, si la calidad, por ejemplo, que me piden a la salida no es tan exigente, pues es, digamos, lo más tentador es utilizar una membrana de baja presión que minimice mis costos de operación. Entonces, es un poquito dependiente de la calidad del agua. Y para ello nosotros, como los otros proveedores de membrana, tenemos un software bastante sofisticado para hacer estas proyecciones, y es el software el que nos calcula la presión dadas las características del agua, es decir, calcula la presión osmótica y calcula toda la parte hidráulica, y ese es uno de los resultados más importantes que nos da el programa, que les permite a ustedes diseñar el sistema con bastante precisión.
Perfecto. Vamos con otra pregunta. La hace nuestro estimado señor William Alonso de Incerteca. Él nos consulta si la ultrafiltración tolera cloro y de ser positivo, ¿cuánto tolera? Sí, bueno, la ultrafiltración, uno de los atractivos, sin duda, es que en este caso, y en general, todas las ultrafiltraciones toleran cloro, de hecho se limpia con cloro, con hipoclorito de sodio. Así que muchas veces por necesidades específicas de los proyectos, se requiere preclorar el agua. A veces saliendo del sistema va directamente a la red de distribución, y así que no tiene el tiempo para que se le dosifique el cloro de la salida. Entonces muchas veces se le dosifica la entrada, o bien para aplicaciones de remoción de fierro y manganeso, que puede utilizarse el cloro para oxidarlo. Entonces, bueno, la membrana lo resiste, y en el caso de la nuestra, que es material PVDF, es uno de los materiales con mayor tolerancia al cloro. Ahora, en contraparte, pues el cloro también con el tiempo va a degradar la membrana, y esto que eventualmente va a ocasionar que la tenga que cambiar. Pero en el caso de la membrana de Toray, nosotros tenemos 1.000.000 de partes por millón hora de resistencia de la membrana, con lo cual pues tenemos, pero para muchos años, de poner lo que requieran, 2, 3 partes por millón, 4, 5 a la entrada, y la membrana le va a durar muchos años. Entonces no hay ningún problema, se puede hacer. Hay que revisar si realmente se requiere preclorar, o simplemente con el cloro la limpiamos, y con eso podemos ayudar a todavía ampliar su vida útil, pero ningún problema con utilizar cloro. Muchísimas gracias, señor José Luis, por esta excelente presentación. Es un placer poder contar con Toray, que siempre nos apoya en cada uno de los eventos Saladir. Para los que están solicitando más información sobre los servicios de Toray, con muchísimo gusto se le vamos a facilitar el contacto, los vamos a poner en contacto directo con el señor José Luna. Nuevamente, gracias, señor José, le estaremos comunicando. Al contrario, muchas gracias a todos los asistentes, y de nuevo, muchísimas gracias a Saladir por la oportunidad de esta charla. Hasta luego. Hasta luego.